Los tres vectores más importantes, vamos a revisarlos el día de ahora. Este principio nos va a servir, por ejemplo, hay algunos de ustedes que ya tomaron clase de hilos conmigo, otros han estado en la clase de Paris Lifting, que es la última técnica que se está realizando en Europa y ahora la tenemos aquí. En México nadie la está empleando más que nosotros, es decir, que los que ya la están realizando es porque ya fueron al taller con nosotros. Es fantástica, los resultados son preciosos. Yo soy de las que siempre dice, si tú tenés que estar convenciendo a tu paciente, no, pero mira, si te veo cambios, si te veo esto, si veo que mejoraste aquello, si... Entonces es un procedimiento que no alcanzó las expectativas de tu paciente. La idea es que la expectativa siempre se alcance. Hay casos especiales, ya lo sabemos, lastimosamente estamos en un rubro en el que tenemos que manejar mucho la parte psicológica de nuestros pacientes, pero en su mayoría siempre tienen que ver el cambio y tiene que ser evidente, no transformativo, pero sí tiene que ser evidente conservando los principios que nos caracterizan, que son armonía, balance y proporción, que es parte de la medicina estética del embellecimiento. En el caso de los hilos, a lo largo de las diferentes ciudades que Dios me permitió visitar y conocer de ustedes, he visto que la técnica que hemos estado utilizando es la técnica vectorial, metemos vectores y eso dejamos en el caso de los estimulados o en el caso de los monofilamentos, con la finalidad de hacer un efecto lifting. Pero ahora les voy a enseñar un principio básico para que ese efecto lifting sea todavía muchísimo mejor. Ahora, los hilos nosotros los aplicamos de distintas formas. Tenemos hilos monofilamentos, tenemos esficulados, pero al final el hilo lo que viene a hacer es un efecto de bioestimulación. Acuérdense que el principio de bioestimulación es ahorita internacionalmente conocido, todos lo debemos de manejar. ¿Qué es lo que hace el hilo? Cuando usted mete el hilo, por ejemplo, en el plano, ¿cómo se llama? Hipodérmico, solo con pinchar usted ya hizo que se activara la cascada de coagulación. Entonces se activa la cascada de coagulación y al final hay una liberación de citoquinas que lo que van a ir a hacer es generar un efecto de inflamatorio, es decir, acumulamos células y tejido inflamatorio alrededor del hilo porque lo que se pretende es que haya una degradación del hilo que, si se acuerdan, en la cascada de coagulación va a terminar en formación de fibrina y esta fibrina se va a activar otro mecanismo regulatorio o de autorregulación para cambiar toda esa fibrina por, ¿cómo se llama esto? Colágena, es decir, nueva fabricación de colágena, neocolagénesis, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que va a hacer es generar nuevas fibras estructurales en nuestra piel que nos van a dar un efecto de tensión. Entonces, quieras o no, eso se va a transformar en algo que me va a hacer un efecto lift o generación de también fibras elásticas, ¿verdad? Porque son fibras estructurales también las de elastina y fibronectina. Ahora, independientemente sean espiculados o sean monofilamentos, la finalidad va a ser la misma, ¿sí? Ahora, los hilos de polidioxanona, la polidioxanona se refiere a un material de sutura absorbible. Inicialmente, la polidioxanona se comenzó a utilizar para hacer cirugías de corazón abierto. Ya les he comentado la historia de, bueno, todo lo que hasta los rusos, bueno, en fin, pero no voy a entrar mucho en eso ahora porque no estoy hablando de hilos en sí, sino que vamos a hablar de vectores. Pero para recordar un poquito, resulta de que empezaron a utilizarlo para hacer cirugías de corazón abierto y se dieron cuenta que la capacidad del hilo de ser tan compatible en el tejido hacía que las cirugías de corazón fueran exitosas porque no se generaba esa reacción de formar trombos, coágulos, sino que por el contrario, el hilo venía a ser degradado de tal forma que venía a formar parte del tejido cardíaco. Entonces, bueno, así fue como comenzaron a utilizarlos. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la sutura de polidioxanona es biocompatible, biodegradable y bioabsorbible. Entonces, muchos de ustedes me dicen, ay, pero es que a mí me dan pánico los hilos.
Y siempre les hago el comentario que podemos tener muchísimas más complicaciones. No tienen idea de todo lo que nos puede pasar colocando rellenos que hilos es tan seguro porque cualquier complicación que tengas con hilos se puede corregir en un par de segundos. O sea, es demasiado bien manejable. No necesitamos meternos a hacer como, ¿cómo les puedo explicar? No es tan complicado manejar una complicación, valga la redundancia, por hilos, a diferencia de los rellenos. Y rellenos, cuando vamos a hacer algún taller o estamos en una clase o estoy dando clases en la universidad, todos quieren meter mano para inyectar rellenos, pero para hacer hilos, casi nadie. Y eso es bien controversial porque realmente es muchísimo más seguro trabajar con hilos que trabajar con fillers. Al final, cuando nosotros vemos el proceso de degradación de la polidioxanona, en la catálisis, los metabolitos que van a resultar de esa degradación, que como les digo, tu cuerpo va a liberar citoquinas y van a comenzar a hacer la degradación del hilo para generar colágeno y elastina, al final, los metabolitos van a ser CO2 y agua. Entonces, tú sabes que CO2 y agua tenemos en todas partes. Y para que ustedes tengan como más tranquilidad a la hora de realizar este procedimiento, sepan que el hilo de polidioxanona, por ejemplo, en el caso de los espiculados, tú lo metes y lleva espículas, que significa, ya les voy a enseñar cómo es que son las espículas, de una forma que nunca se les va a olvidar. Entonces, pero no son espinas, no son clavos, son espículas que son parte del hilo, que si tú lo pones mal, no hay ningún problema, tú lo puedes retirar claro, hay que tener técnica para hacer el retiro, pero a lo que voy es que no hay que tenerle miedo porque no es un material duro, no es un alambre, es súper manejable. Solo para que lo tengan en consideración, entre la tercera y 12ª semana, el 9% del hilo ya se perdió, es un promedio de 3 meses. Eso significa que cuando nosotros tenemos hidrólisis, es decir, empiezan a entrar moléculas de agua al hilo, el hilo comienza a perder su firmeza y se hace flexible. No sé si ustedes se han fijado en los espagueti ángel, que los espagueti ángel son bien delgaditos, no sé cómo le llaman aquí. Sí, que son flexibles. Similar a ellos. A ver, hay alguien que me tiene encendido su micrófono y le vamos a escuchar todos los secretos y yo me hago cargo de mí. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Que uno no dice nada, no es chismoso, pero los demás no me hago cargo. Entonces, lo que les quiero decir es que inicialmente tú lo metes y es duro, pero cuando va pasando el tiempo, la hidrólisis del hilo hace que se vuelva tan flexible que no hay ningún problema y tú lo puedes retirar. O de hecho, puedes acelerar el proceso de hidrólisis del hilo en un dado caso tú tengas una complicación, ¿sí? Ahora, los mecanismos de acción, nosotros vamos a ver un mecanismo de acción inmediato, es decir, tú terminas el procedimiento y lo tienes que ver, que va a ser ligero, pero sí va a ser provocado por la forma en que se colocaron los hilos. En el caso de los espiculados es muchísimo más el cambio. Y con los monofilamentos, la disponibilidad de cómo hiciste los trazos para hacer el mallaje. Pero lo que nos interesa es el efecto tardío de colagenización o neocolagénogénesis, que después de que ha sido liberada la cascada de coagulación, se produjo inflamación, hay vasodilatación para que puedan llegar todas las citoquinas al lugar, hay un exudado de proteínas, eritrocitos, etcétera, y se forma la nueva colágena. Algo que es súper importante y hoy se los voy a compartir, que eso también es de la clase de hilos, quisiera que pusieran su cámara un ratito en mi cámara. Me acomodo aquí para explicárselos con esto. Los que ya han estado conmigo en clase ya lo saben, pero yo no. Entonces, quiero ver dónde estoy. Aquí. Bien, ¿me están viendo? Bien. Este es el cable de mi compu, ¿sí? Este es un cable que es un monofilamento, es decir, es un filamento único, ¿sí? Estos fueron los hilos de primera generación, son los hilos de primera generación. Cuando nosotros los vamos a introducir, el hilo, digamos que mi mano simula una aguja, viene justamente así, ¿sí? Viene en una aguja, viene dispuesto de esta manera, con este doblez asegurado por la bolita blanca que ustedes ven que traen los hilos. Este doblez hace una pseudoespícula.
Entonces, estos son hilos de autosustentación, porque esa pseudoespícula hace las veces de las espículas de los hilos espiculados, valga la redundancia. Entonces, monofilamento anclado en una aguja, eso es primera generación. Se dieron cuenta que la fabricación de colágeno y elastina era muy buena con esta técnica y entonces desarrollaron los laboratorios la segunda generación de hilos, que es en esa misma aguja viene la pseudoespícula, pero en vez de venir doblada, viene enrollada en todo el hilo, en toda la aguja, ¿sí? Entonces, los de segunda generación son hilos lisos, porque siempre siguen siendo lisos, es un único filamento, o sea, es un monofilamento, no trae más, o sea, solo uno, pero son los hilos en espiral. Luego se dieron cuenta de la capacidad que tenían los hilos de generar colágeno con esta nueva innovación y al hilo monofilamento, por tecnología médica, se le comenzaron a hacer cortes sagitales en el hilo, que no deja de ser un monofilamento, y esos cortes hacen las veces de espículas. Entonces, tercera generación son hilos espiculados, ¿sí? Pero no deja de ser un monofilamento. Entonces, cuando me dicen, doctora, ¿y qué ponemos? ¿Ponemos monofilamentos o espiculados? Los espiculados son monofilamentos, es decir, es un único filamento. Cuando se refiere a multifilamentos, se refiere, por ejemplo, a la seda. La seda viene como trenzada, vienen como varios hilos del mismo material, pero vienen hechos trenzas, ¿sí? Y esos son materiales que no son absorbibles, ¿de acuerdo? Pero este es un espiculado con cortes, que es un monofilamento con cortes y es espiculado, ¿sí? Bueno, pues resulta que dio buenos resultados y entonces, valga la redundancia, y entonces vinieron los laboratorios y se idearon una forma en que siempre fuera el hilo monofilamento que tuviera la sustentación que tienen las espículas y entonces al hilo le generaron bolitas, por así decirlo, que son los famosos conos del mismo material, ¿de acuerdo? Siempre de polidioxanona. Entonces, esos son cuarta generación, es decir, que ahorita estamos nosotros ya en cuarta generación, ¿de acuerdo? Pero no dejan de ser monofilamentos. Así que les doy ese dato curioso por si no lo sabíamos. Entonces, el día de ahora nos vamos a centrar en la vectorización de los hilos espiculados para generar el efecto de sustentación. Bien, algo súper importante es la parte de la anatomía, ya pueden regresar a las diapositivas de sus pantallas, y es que cuando nosotros somos jóvenes, toda la parte del sistema graso superficial, es decir, subcutáneo, nosotros lo tenemos bien integral, significa que no podemos ver cómo está la división interna de estos, sino que con el proceso de envejecimiento, como se los he dicho en otras ocasiones, comienza a hacerse el síndrome de compartimentalización grasa, que significa que cada cojín graso comienza a atrofiarse y esa atrofia me va a llevar a que comiencen a verse las divisiones que me hacen los ligamentos de retención que tenemos. Por ejemplo, el ligamento infraorbitario, el ligamento cigomático cutáneo, ligamento macetero cutáneo, ligamento mentoniano. Entonces comienzan a observarse esas divisiones, ¿sí? Ahora, esas divisiones es porque ya se comenzó a hacer la atrofia grasa y el problema es que cuando comienza a suceder esto, también va de la mano la elastosis cutánea o dermatochalasis. Dermatochalasis lo podemos ocupar, usualmente se usa el término con frecuencia para el párpado, pero dermatochalasis se refiere a la flacidez de la piel. Entonces, puede ocuparse el término para cualquier zona de la cara. Entonces, empieza a haber dermatochalasis o dermatoheliosis, que es la flacidez de la piel, y eso hace que las estructuras comiencen a desprenderse y vienen a caer en sentido rostral y caudal, que significa hacia adelante y hacia abajo. Es decir, que siguen una dinámica así, como en diagonal, hacia abajo, ¿de acuerdo? Ojo con eso porque después vamos a ver la cuestión de los vectores y eso es importante. La dirección de los tejidos va a ir así, hacia abajo, conforme pasa el proceso de envejecimiento. Entonces, ese descolgamiento hace que los ligamentos de retención verdaderos se mantienen fijos y las estructuras blandas se desplazan hacia adelante, ¿de acuerdo? Ahora,
Cuando nosotros vamos a hacer una sustentación facial, lo que nosotros vamos a ir haciendo prácticamente es reposicionar las estructuras que se están desplazando en sentido rostro-caudal hacia donde estaban inicialmente. Para eso significaría que mi trabajo no va a ser a nivel intradérmico o dérmico superficial, va a ser a un nivel hipodérmico superficial o hipodérmico medio. Ojo con eso. Entonces, si nosotros tenemos los cojinetes grasos superficiales del tercio medio, aquí solo están los del tercio medio. La que pesa más es esta bolsa que está aquí. Esta figura siempre la ocupo porque es que de verdad es preciosa esa imagen. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo que a mí me va a formar el surco nasogeniano famoso. Cuando la paciente te llega a consultar por el surco es porque hay mucho peso en este lugar, porque se han absorbido las laterales y se han desplazado las superficiales, o porque se absorbió la media profunda y las de arriba se desplazan hacia abajo. Puede ser, hay que hacer diagnóstico diferencial siempre de todo lo que acabo de mencionar, qué es lo que se absorbió, qué es lo que se atrofió, qué es lo que se desplazó, para saber cómo lo voy a reponer. Lo que quiero que observen es que la grasa nasolabial es larga, no es una bolita pequeña, no está justamente sobre el surco, sino que está casi llegando a la parte de la mejilla media y ocupa casi toda la zona 2 y parte de la zona 3, es larga y pesada. Entonces, y en el tercio inferior tenemos el yul superior, que es este que está aquí, que está justamente casi siguiendo la comisura labial, es decir, que nosotros queremos encontrar el yul superior y nos vamos directo a la comisura labial y justamente por detrás de ella la vamos a encontrar. Y justo pegado abajo de la pesada que les dije, debajo de del yul superior, está la del yul inferior y es esta que está acá. Entonces, estas dos, junto con la tracción que me hace el ligamento mentoniano, van a formar el famoso mento labial y también se me va a ver el desplazamiento del yul. Eso hace que, como hay flacidez en la piel, haya un desdibujamiento de la línea media mandibular y para colmo, abajo de ella se encuentra la grasa que tenemos en la papada, que se llama grasa del yul inframandibular, que es esta que tenemos aquí. Entonces se une la inframandibular con la grasa del yul inferior y la grasa del yul superior, dándonos desdibujamiento, que sean, no sé si ustedes conocen a Drupi, pero ya les han visto que son como cachetitos de Drupi, vean que se ven cachetoncitos aquí caíditos, ¿de acuerdo? El punto es el siguiente. Cuando la paciente tiene una flacidez leve, es decir, dermatoeliosis leve, moderada, adiposidad leve a moderada, es decir, estas dos, corrige perfectamente bien con la reposición de los hilos y las técnicas de sustentación vectorial. Cuando las pacientes tienen flacidez severa y tienen atrofia grasa, o sea, completa absorción de los cojinetes grasos, o todo lo contrario, que sería hipertrofia grasa, no son pacientes adecuados para hacer sustentación facial y hay que dar otras técnicas dependiendo de lo que el paciente presente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Quiero ver el chat cómo va. Ya vamos a ir, vamos por partes, doctorísima Rina. Ahorita le voy a ir diciendo, ¿sí? Depende de la técnica también. Hay unos que pueden durar de 3 meses y las sustentaciones pueden durar hasta 1 año y medio. Bien. Ay, ¿dónde va? Les conté el problema que tengo. Ahí está, de lentes. Bien, vale. Entonces, ahora sí, les voy a contar. Los voy a hacer que se trasladen a la infancia para algunos que tuvieron una infancia súper cool y otros que no la tuvimos tan cool, pero entonces nos hicimos estudiosos. Resulta que no sé si se acuerdan de las técnicas vectoriales. Estas, bueno, tuvimos que haberlas visto también allá por el bachillerato, en que la suma de las fuerzas nos da más fuerza, un ejemplo, ¿sí? Entonces, en esas clases tuvimos que haber visto el paralelogramo, ¿sí? Que son vectores con direcciones diferentes, fíjense bien, que sumados me van a hacer una fuerza o un vector mayor.
Por ejemplo, en este caso, A más B me da el vector C. ¿De acuerdo? Esto es una ley, esto está estudiado, esto es, ¿cómo se dice? Eso es inquebrantable, ¿de acuerdo? Ley de física. Ahora, esto, quiero que ustedes ahora se trasladen otra vez a los exitosos doctores que son hoy día. Ya nos dejamos la infancia donde vimos todo esto, o la adolescencia, no sé. Y entonces, exactamente el mismo principio del paralelogramo lo vamos a aplicar en las fuerzas vectoriales para hacer sustentaciones faciales, en la que cada uno de estos se va a transformar en un vector que vamos a trazar en la cara con la finalidad de ejercer una fuerza máxima de sustentación. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, otra vez, paralelogramo, vectores de diferente dirección, esta va para allá y esta dirección va para allá, me van a trazar un vector mayor que me va a dar la suma de ambas fuerzas. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Las técnicas dependen, doctora, porque, por ejemplo, en el taller de hilos vemos técnicas para diferentes situaciones. Entonces, no es como ver un video con una técnica general, sino que depende mucho del diagnóstico diferencial o lo que queramos lograr en el paciente. De hecho, ahorita ya me imagino que se refiere a la técnica de vectores invertidos, que es la última que se está desarrollando. Esa hay que tomar el curso, porque vemos incluso la técnica de hidrodisección para hacer una mejor sustentación que consiste es el estímulo que se hace a los ligamentos de retención falsos. Doctorísima hermosa, oye, pero con gusto y a la orden, oye, si cuando lo quiera tomar. Vale, bueno, seguimos con esto, chicos. A ver, ¿dónde está la flechita? Aquí. Ok, entonces, si ya lo llevamos nosotros a la anatomía, les explicaba el peso de los cojinetes grasos. Este que les dije de acá es el nasolabial. Este es el yul superior, este es el yul inferior y este que tenemos aquí es el yul inframandibular. Si ustedes se fijan, este es largo. Cuando yo necesito hacer un lifting, por ejemplo, si ya lo vemos como en la paciente normal, yo quiero traccionar todo esto hacia arriba, ¿sí? Porque el sentido gravitacional del envejecimiento es caudal y rostral, es decir, va en sentido contrario a lo que yo quiero ejercer. Las flechitas rojas son la fuerza que yo quiero hacer para poder hacer el rejuvenecimiento facial. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente lo que yo quiero hacer es elevar el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, si ya me voy profundo, o sea, quito la piel y me voy a donde está el tejido graso superficial, acuérdense que esto es la superficial, no estoy trabajando nada profundo ahí. Entonces, yo quiero levantar prácticamente la bolsa nasolabial, la bolsa del yul superior e inferior y la bolsa de extensión de grasa massetérica, ¿sí? Estos que tenemos aquí son ligamentos de retención. Este es el ligamento cigomático cutáneo, este es el ligamento infraorbitario y este es el ligamento massetérico cutáneo, ¿de acuerdo? Entonces lo que necesito hacer yo es atravieso los ligamentos, en este caso cigomático, massetérico cutáneo, para poder llegar justamente a donde está el yul. Ahora, estos son los vectores que yo necesito, la fuerza que yo necesito, pero la forma de generarlos va a ser creando fuerzas vectoriales para que me den la suma del vector que necesito. Entonces, los tres vectores más importantes sería A, B, con el que yo voy a crear con la fuerza y tensión de estos dos. ¿Me doy a entender? O sea que, en otras palabras, estamos acostumbrados a que nosotros, para poder hacer lifting, metes un hilo aquí, metes otro hilo acá, metes otro hilo acá y listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si solo metes un hilo, el peso de la bolsa nasolabial no se va a ver
mayormente con respuesta debido a que es una bolsa bien pesada, bien larga y un solo hilo no me va a causar tanto efecto como quisiéramos. Entonces yo debo meter 2 hilos y la fuerza vectorial de los 2 hilos va a hacer que se empuje todo el cojín graso hacia arriba. Lo mismo pasa con la bolsa del yule inferior. El yule inferior tiene tanto volumen que meter un solo vector hacia arriba no me va a causar tanto impacto a que yo meta 2 vectores y la fuerza vectorial de ambos me traduzca en elevación del punto de máxima deflación. Lo mismo con la grasa macetérica. La grasa macetérica es ancha y desdibuja toda la parte del ángulo mandibular. Entonces, meter un solo hilo no me va a dar tanto resultado a que yo haga la elevación con 2. ¿Viendo? ¿Hay alguna? Perdón, estoy revisando el chat porque luego me lleno de preguntas. Deme un segundito. ¿Hay alguna forma de medir esos vectores para poder? Sí, doctora. O sea, lo primero que hay que hacer es identificar anatómicamente los cojines grasos. Luego usted hace una evaluación del peso de los tejidos. Y luego hace una evaluación manual para saber dónde tendría que colocar sus vectores y la orientación que le va a dar a los mismos. Sí, de hecho, doctora María de Los Ángeles irían como paralelos a los vectores mayores. O sea, los vectores mayores son la fuerza que va a ocasionar sus hilos. O sea, los hilos que usted va a colocar son estos, los que están en celeste. Esta va a ser la fuerza que usted va a ejercer mediante la colocación de estos 2 hilos. Ahorita le voy a enseñar la técnica, no se preocupe. Ahorita vamos a eso. Ay, quiero ver. Ahorita voy a eso, doctor José. Ay, se me adelantan, chicos. Ahorita voy. Ahorita voy, ahorita voy. Tranquis, tranquis, tranquis. Voy. Bien, entonces, los hilos que yo ocupo, acuérdense que yo les doy las técnicas que yo realizo. Las técnicas pueden variar y también varían mucho en cuanto a lo que se quiere lograr. O sea, depende, por ejemplo, si yo quiero solo levantar el tercio medio, tercio inferior, si es una paciente que tiene mucho tejido adiposo malar lateral, si es una paciente que necesita reposición de volumen a nivel del temporal, dependiendo de eso varía la técnica, pero eso es otro rollo, porque entonces sí habría que hablar todas las técnicas de sustentación, pero ahorita vamos a ver la importancia de los vectores y vamos a ver los hilos que usualmente se utilizan. Entonces, bueno, los Aqualif 90 por 19. 19 es el calibre de la cánula. 90 es la longitud. Entonces, si ustedes ven a donde estoy yo con el video, por ejemplo, esta es la reglita que solemos utilizar. Normalmente los anclajes se hacen a nivel de la zona 4 o la zona de no envejecimiento. Me ven, porque no sé, a veces la luz. Y, ok. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 2,5 cm del área preauricular para poder hacer abordajes de tanto el tercio inferior como del tercio medio. Entonces, si el hilo mide 90 milímetros, esto significaría aquí 9 centímetros. Entonces, hago mi punto de entrada, mido hasta dónde llegan los 90. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a hacer la dirección de mis hilos. Con 90 por 19, la gran ventaja es que te sirve para casi cualquier tipo de cara, aunque sean caras muy largas, entonces te va a dar suficiente longitud tu hilo para que puedas hacer los anclajes. Lo importante de esto es que con un solo punto de entrada yo logre llegar hasta donde tengo los puntos de máxima deflación del tejido graso, ¿ok? Bien, entonces estos son mis favoritos para hacer sustentaciones estos. Ojo, sustentaciones, los monofilamentos ocupan más los oniderma porque como les hago aplicaciones de, por ejemplo, silicio o DIMAE, los oniderma traen, la cánula o la aguja trae más bien, ¿cómo se dice esto? Trae ese dispositivo que ayuda para que tú le puedas ajustar Luer Look, la jeringa Luer Look, entonces me gustan más. Para hacer las tracciones ocupo más estas porque la bolsita de Aqualif trae 8 hilos. Entonces, usualmente con la técnica que les voy a enseñar ahorita vamos a ocupar 4 por lado.
Entonces ahí te vas. Ahora, si es una paciente que tiene demasiado peso, puedes usar 2 Aqualifts, pero usualmente las demás vienen de 4 hilos, entonces es preferible esta si vas a hacer una sustentación así como sería. Bien, entonces, por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, los puntos de máxima deflación de esta paciente son, casi siempre son, yo les traje ahora casos de pacientes que son como lo que más miramos. Se absorbe toda la grasa lateral y entonces hay mucha deflación en las zonas centrales de la grasa superficial, que sería la nasolabial, yul superior, que está por aquí, yul inferior. Si yo quiero levantar este tejido, entonces, si yo solo meto un solo vector, como les enseñé, es muy grande, muy larga. Entonces, un solo hilo no me va a hacer esa fuerza. Yo necesito meter 2 para que los 2 me den la fuerza vectorial suficiente para poder levantar el tejido. Lo mismo pasa con el tercio inferior. Yo tengo que meter 2 hilos dirigidos a la zona de máxima deflación para que la fuerza entre los 2 me haga tracción del total del cojín graso. Doctor Carlos, sí, con muchísimo gusto, doctor, podemos verlo en taller, porque sí, por ejemplo, para hacer la explicación de cada uno de los hilos nos llevaría bastante tiempo, porque depende mucho también de las zonas que quiera trabajar y de la técnica que quiera emplear, y eso, para eso hay que hacer como el estudio de su paciente. Entonces, para eso. Porque de hecho, por ejemplo, yo ocupo atornillados para cambiar la forma de las cejas, un ejemplo. Y puede ser también que lo podamos ocupar, por ejemplo, para hacer el llenado del surco nasoyugal, por ejemplo. Entonces, sí hay como que lo que me interesaría más como brindarle a usted es la capacidad de poder distinguir cuándo va a seleccionar uno y cuándo va a seleccionar otro. Oye, eso sería fascinante que lo pudiéramos hacer, doctor. Bien, ahora vamos con, este es otro caso. Si ustedes se fijan, los puntos de máxima deflación siempre son los mismos. Aquí ya se unió yul inferior con el yul inframandibular, yul superior y la nasolabial, que cuando nosotros la queremos evaluar bien, la tenemos que evaluar en 3/3 o en perfil de paciente. Es demasiado peso para ser sustentado con un solo hilo. Hay que hacer la colocación de 2 para que el peso de los 2 me ayude a hacer la elevación. Yo hago un solo punto de entrada, justamente a donde está marcado. Con ese punto de entrada yo meto 4 hilos, ¿sí? Dirigidos a las zonas que ustedes ven ahí, y hago la tracción hacia arriba, hago el nudo, lo dejo hipodérmicamente, corto, es un nudo cuadrado simple. La técnica es en plano cartesiano y ya lo dejo así. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, a ella le puse también mentón y elevación de la punta de la nariz, que usualmente cuando hago los liftings siempre lo combino con armonización facial de la zona central para que tengamos un buen resultado. ¿Sí? Quiero ver cómo vamos con el tiempo. No sé si tienen dudas. Depende, doctor. Ahorita les contesto sus inquietudes. Cuando yo tengo una paciente, por ejemplo, sí, ya terminamos. Cuando, voy. Ahorita, vamos a ver. Entiendo, doctora, pero esta paciente no es recomendable primero enzimas. Ok, doctor Pedro. Si es una paciente que usted toca y es una grasa que no es densa, por eso les hacía el comentario al principio de grasa, que cuando es leve a moderada, flacidez leve a moderada, va a responder perfectamente bien. Si es una paciente con hipertrofia de los cojinetes grasos, usted la toca, es una grasa dura, usted la mira, tiene mucho cojinete adiposo superficial, le toca lipólisis química primero. También tiene mucho que ver la morfología de la cara. Hay ciertos tipos, por ejemplo, el rostro rectangular, el rostro cuadrado, el rostro circular, el rostro hexagonal. Son las 4 tipologías de rostro que, si usted la evalúa y tiene cualquier forma de estos tipos y tiene hipertrofia de los cojinetes grasos, no es indicativo para entrar primero ni con fillers ni con hilos. Le tocaría lipólisis química primero.
Sí, doctora, yo sí anudo. Hago un nudo cuadrado simple. Y se absorbe también. Es decir, el nudo es hecho del material. Ahora, lo que sí, necesitamos estar en un plano correcto y hacer la técnica de introducir bien a nivel subdérmico, no, perdón, sería hipodérmico medio el hilo, porque si lo deja superficial, sí le puede dar alguna complicación. Doctora Irma, la elevación de cejas va a depender. Si es, por ejemplo, tosis de la ceja, hay que hacer elevación completa de la ceja y para eso podríamos utilizar unos hilos, eh, los 360, los que les acabo de mencionar, son los 360, 90 por 19 o 90 por, bueno, podrían ser menos, o sea, menos largos, vea. Si es una paciente que, por ejemplo, quiere un Foxy Eyes y no tiene tosis de ceja ni tiene hipertrofia del RUF y no hay dermatochalasis, o sea, flacidez del párpado superior, si no hay, entonces sí podemos ocupar unos tornillos en técnica invertida para hacer elevación de la colita de la ceja, como se hace con el Foxy Eyes. Ay, doctor Pedro, sí, con gusto, a la orden. Si la, doctor Felipe, si la flacidez en el área de la, me imagino, no sé si se refiere a doble mentón, se refiere al abordaje para el área mandibular o se refiere a al inframandibular, que si es, por ejemplo, para el área mandibular, se pueden colocar hilos espiculados dirigidos justamente por detrás del ángulo. Hay técnicas para eso. Si se refiere a flacidez del área del inframandibular, se puede hacer técnicas de mallaje con hilos espiculados, que sería interesante que lo pudiéramos revisar y ver en taller. O también se puede hacer mallaje con monofilamentos. Depende de la flacidez y depende de la cantidad de tejido graso en la zona. Fíjese, doctora, que yo, si es solo para el punto de entrada, doctora Ana Cristina, entonces pongo lido con EPI, pero pongo punto 3, o sea, una nada. Superficial solo para hacer el punto de entrada. El punto de entrada lo hago con la aguja rosa porque acuérdese que va a meter 4 hilos o 2 hilos o 3, depende de los hilos que usted vaya a poner. Entonces, para que me pueda entrar bien la cánula y hacer un buen manejo, entonces sí, si utilizo corto con la agujita rosita. A la orden, doctora Irma Hermosa. Pero veámoslo, doctora. Fíjese que esa técnica es bien bonita, la técnica, doctora Irma, la técnica de los hilos tornillo en técnica de, ¿cómo se llama esto? Técnica invertida es muy linda, muy linda. Y se pueden combinar, de hecho, cuando la paciente tiene tosis completa de la ceja, se combina y le puede dar una forma diferente a la ceja de la paciente haciendo técnica invertida. Son para cosas diferentes, mi doctora Mónica. Si usted quiere mallaje, estamos hablando de monofilamentos para hacer una redensificación facial. No corrige deflación moderada, por ejemplo, sino que sirve como para hacer un efecto de revitalización, regeneración, bioestimulación de la piel, ¿sí? Pero no para hacer, ¿cómo se llama? Sustentaciones. Hola, doctor José. El hilo va por debajo del tejido o atraviesa todo el tejido. Se refiere al tejido graso. Usted, vaya, cuando usted mete la cánula la metemos a 90 de tal manera de llegar a tejido subcutáneo que sería graso, puede ser superficial o medio. Cuando usted va atravesando con su cánula para llegar a los puntos donde necesita llegar, no se debe de ver el trayecto de su hilo, es decir, el hilo no se tiene que ver porque si se mira va a quedar muy superficial, pero tampoco tiene que ser tan profundo porque si usted lo mete profundo al paciente le va a doler y ese es el signo de que usted está muy profundo porque ahí está entonces entrando usted cerca del músculo y eso sí le va a producir dolor. Entonces, la técnica es que cuando el hilo desliza perfectamente, entonces usted se encuentra en el plano correcto, porque la cánula está diseñada de tal manera que pueda circular perfectamente bien en medio del tejido graso. A la orden.
Bien, chicos hermosos, se nos acabó el tiempo otra vez. Les mando, espero que les haya gustado la clase de los 3 vectores más importantes, que es para ejercer fuerza en forma de paralelogramo y poder tener una mejor tracción de los tejidos. Doctora Shirley, yo ocupo cánula. Cánula es... Ay, gracias, doctora Arely. Doctor Carlos, eso es con su ejecutivo, con muchísimo gusto y a la orden. Creo que el siguiente aquí en Ciudad de México toca el 11, pero creo que es de rinomodelación con anatomía y complicaciones en nariz. A la orden, chicos hermosos, doctora Diana, doctora María de los Ángeles, doctora Minerva, si es una piel muy delgada, pero no tiene tanta deflación y tiene tejido graso, se puede trabajar perfectamente bien. Si es una piel muy delgada, pero tiene atrofia de todos los cojinetes grasos, no es indicativo. Tan linda. Gracias, doctora Catalina. Tijuana, pronto, doctora. Roma, doctora Shirley. A la orden, doctora Mónica, hermosa. Ay, doctora Ana, me encanta Cancún. Ay, sí, Querétaro, Morelia. Ay, no sé dónde queda Querétaro. Ya vamos a revisar, doctora Mónica, hermosa, pero si no, de todas formas, hagamos tiempo y nos vemos por aquí. Y nos avisa. Michoacán. También no conozco Michoacán, pero primero Dios algún día. Bien, hermosos. En Los Cabos, ay, a Los Cabos cuando me invite, doctora. Ay, tan bellos. Chicos, que estén muy bien. Nos vemos hasta la otra semana. Creo que tienen conmigo otra vez clase. Ya les voy a, bueno, yo siempre publico en las redes. Aquí les comparto la red de mi Insta para que vean cuando tocan conmigo. Puebla. Ay, es que es grandísimo, ¿verdad? Yo siento que no alcanzamos, pero primero Dios. Ahí está. Ahí les dejo mi Insta. Ahí siempre pongo cuando toca clase de Zoom para que vayan por el cafecito y se sienten un ratito conmigo para repasar un poquitito y podamos solventar dudas, inquietudes. Así que en Veracruz sí está pendiente, doctora Erika. Así que sí, creo que sí. Ay, doctora Maribel, muchísimos saludos. He estado en Veracruz, Jalapa y he estado también en Puerto de Veracruz. Me gustó mucho. Salí a correr en la mañana ese día. Bien, un gustazo, chicos. Que estén muy bien. Chaito.